Te damos gracias, oh Señor, porque estamos aquí en tu casa de adoración. Hemos venido a regocijarnos en tus principios y seguir tus palabras. Señor, perdona nuestra vida y ayúdanos a ser guiados por ti, a renunciar a nosotros mismos, a entregar nuestro yo en tus manos para que tú hagas de nosotros una obra de arte. Te pedimos, oh Señor, que al venir aquí a tu casa, este es tu pueblo, que está aquí congregado, también tú lo bendigas. Y que Jehová alce su rostro sobre este pueblo y lo engrandezca. Resplandezca su luz en la vida de cada uno de nosotros. Y salgamos victoriosos a través del poder del Espíritu. Y Señor, si estamos flojos en la fe, ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendiga nuestra iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, bienvenidos una vez más a la casa de Dios. Hoy estamos aquí para adorar y agradecer el nombre de nuestro Creador. Yo les invito a que vayamos a Josué 24, 1 al 3. Pero antes de leer esto voy a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que en esta hora tú nos unja y nos utilice. Y que cada uno de los hermanos sea impactado con tu palabra que está aquí y que va a ser expuesta. En el nombre de Jesús. Amén. Y dice allí Josué 1, 24:1, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Esto lo dice Dios. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. De ahí he tomado mi título. Taré, al otro lado del río. Versículo 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. Ese fue otro tema que ya yo presenté aquí. Abraham, el hebreo, del otro lado del río. ¿Se acuerdan? Y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. He leído en Josué 24:2 que vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Es decir, Taré, padre de Abraham y padre de Nacor. Las escrituras, al mencionar a vuestro padre en plural, se está refiriendo a Taré, padre de Abraham, y también a Nacor, hijo de Taré. Nacor es el padre de Betuel, sobrino de Abraham, y Betuel es el padre de Rebeca y Labán. Y Labán es el padre de Raquel y Lea, esposa de Jacob. ¿Están mirando el asunto? Génesis 11, 27 y 28 comenta acerca de la idolatría en la familia de Taré, especialmente hablando de los descendientes de Nacor. El versículo 27 dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham y a Nacor y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Ellos servían a dioses extraños. Está hablando de Taré, de Nacor, hermano de Abraham, Betuel, nieto de Taré, hijo de Nacor y sobrino de Abraham. Labán, nieto de Nacor, y Raquel, bisnieta de Nacor. Ellos adoraron a otros dioses. El caso de Labán, como idólatra y adorador de otros dioses, es un caso muy notorio en las escrituras, porque él hizo una persecución a Jacob como si fuera un delincuente, y también estaba reclamando los dioses que supuestamente Jacob les había robado. Génesis 31, 29 al 35
describe esta situación que aparece allí. Dijo Labán, poned ahí en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas. Versículo 32. Aquel cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Versículo 32, sí. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Seguimos leyendo. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Versículo 34. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello. Y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Esta influencia idolátrica de Taré había llegado a la quinta generación. La idolatría comenzó con Taré, siguió con Nacor, que menciona a Josué que Jehová Dios le había dicho que Nacor también fue desobediente. Continuó con Betel, su nieto, siguió con Labán, su bisnieto, y terminó con Raquel, su tataranieta. ¿Hasta dónde llega la influencia negativa de una persona? Esa idolatría se infiltró en la familia de Jacob a través de Raquel. Y quién sabe si su madre también, que fue Rebeca, hermana de Labán, hija de Nacor. No sabemos si también fue idólatra. Pero sí sabemos de estos que he mencionado. Taré estaba contaminando las influencias de dioses extraños y estaba contaminando el linaje sagrado de Dios. En el Génesis se registra que Abraham, Isaac y Jacob, donde quiera que iban, levantaban un altar a Jehová. El incidente de Labán acerca de sus dioses motivó a Jacob antes de llegar a Betel, donde Dios le enseñó la escalera. Porque Jacob dijo, si yo vuelvo aquí, te voy a reconocer como mi Dios. Y allí Jacob decidió deshacerse de sus dioses extraños que había dentro de su campamento. Génesis 35, 1 al 5, narra lo siguiente. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, que significa casa de Dios, y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los aretes o zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Así que los aretes también tienen que ver con la idolatría, como dice aquí la escritura. Para quitar los dioses ajenos, como hizo Jacob, hay que despojarse de los ídolos y del culto idolátrico. Hay que cambiar las ropas que representan este mundo, la impureza que puede ver, porque puede ser que ellos también tuvieran vestido con ¿qué? Con las ropas mundanas, porque hay ropas extravagantes también. Hay ropas modestas y ropas también como no modestas. Y si era para representarse ante Dios, no era la ropa adecuada. Y hay que desprenderse de los zarcillos o joyas y aretes o rings que tienes en tu oreja para servir con limpieza de corazón en la casa de Dios, en Betel. Cuando los israelitas fueron esclavos en Egipto, estuvieron expuestos a muchos dioses y a muchas costumbres. Estaba Horus, Isis, Murra, Ra, etc.
Dicen que los egipcios, y dice la Biblia en Éxodo 12:12, que Dios cuando le envió una plaga a los egipcios, le envió una plaga a cada uno de sus dioses, porque Jehová desafió los dioses egipcios y los venció. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de la bestia, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Cada plaga que Dios envió a Egipto estaba representando a un Dios que ellos adoraban. Sin embargo, ¿qué? Dios que venció inclusive el primogénito, el rey se decía que era el rey de la tierra. También al rey de la tierra, que era el faraón, Dios que lo venció. Antes que el ángel de la venganza castigara a Egipto con la muerte, Jehová Dios en Éxodo 11, 1 al 3, le dijo a Moisés, vamos a leer, y Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después del cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y a cada una a su vecina alhajas de plata y oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Los israelitas hicieron exactamente como Moisés le dijo. Y en Génesis 12, 33 al 36, dice allí que los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa de la Pascua sobre el hombro, dice allí. Y dice allí que hicieron los hijos de Israel conforme al mandato de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Esta promesa de liberación que nosotros encontramos aquí y que ellos han encargado de riqueza de Egipto, Dios ya se la había prometido a Abraham en Génesis capítulo 15, 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Es decir, que Dios ya tenía planificado qué iba a hacer con esa riqueza. Dios no se olvida de sus hijos, pero tampoco permite que le demos un mal uso a las riquezas que Él ha provisto como botín en la salida de Egipto. Esas joyas de oro y de plata y otros minerales y la ropa de lujo eran para la construcción del tabernáculo, según Éxodo 35. Usted puede revisar allí cómo usaron todas esas joyas. Y también para cuando fueran a pasar por algún pueblo que hubiese carestía de agua, de comida, podían comprar qué cosa, como ocurrió en alguna ocasión que los pueblos no quisieron vender comida. Pero también eso ocurrió. Debido a todas esas vestimentas y joyas adquiridas en Egipto, que eran usadas por los egipcios en los servicios de sus dioses, Jehová Dios, cuando iba a hablar ante todo el pueblo en el monte Sinaí, para establecer su pacto de sangre con los israelitas, en Éxodo 19, 2 y 13, mandó a decir a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día del tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a todos, a ojo de todos el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces, como ustedes pueden ver, Jehová desciende y ellos tienen que ¿qué? Cambiar sus vestidos, santificarse, apartarse de la corrupción y de la vestimenta corrupta que traen de Egipto. Santificarse significa separarse de lo mundano o profano. Lavar su vestidura es limpiarse de toda corrupción y vestir con modestia, libre de idolatría, como el caso de las joyas. Pero tú dirás, pero aquí no mencionan las joyas. Si miramos el ejemplo de Jacob y lo que hizo con las influencias perniciosas de Taret y su idolatría en su descendencia por lado de Nacor, entendemos que se cambiaron las vestimentas mundanas y los adornos innecesarios, como los aretes,
Éxodo 19, 14 y 15 nos dice lo que hizo el pueblo. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Además, si lo ponemos en el contexto del Éxodo, el monte Sinaí y del becerro de oro, podremos entender un poco más este asunto. Éxodo 32, 1 al 5, dice allí que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están, ¿dónde? En las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos o los aretes de oro que tenían en sus orejas y la trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel: esos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón. Dijo: mañana será fiesta para Jehová. Un culto idolátrico como se hacía en Egipto, en la adoración al becerro de oro, el dios Horus. Los zarcillos estaban en la oreja del pueblo y eran de oro, e hicieron un becerro, un ídolo. Éxodo 32, 26 al 28, dice allí: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ahí los hijos de Leví ganaron el derecho al sacerdocio. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Pero los hombres que cayeron no fueron hombres que estaban consagrados a Jehová, sino los idólatras que ellos mataron. Hablando de la desobediencia del becerro de oro y los adornos, la Nueva Versión Internacional traduce la sentencia de Jehová Dios sobre los israelitas en Éxodo 33, 4 al 6. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras, comenzaron a llorar y nadie volvió a ponerse sus adornos. Pues el Señor les había dicho a Moisés: diles a los israelitas que son un pueblo terco, y si aún por un momento tuvieran que acompañarlos, podría destruirlos. Dile que se quiten esas joyas, que ya decidiré qué hacer con ellos. Por eso, a partir del monte Horeb, los israelitas no volvieron a ponerse joyas, dice las Escrituras, o adornos. Las joyas están muy ligadas al culto, a los cultos paganos. Por eso la Iglesia Popular lo promueve. Un ejemplo de apostasía extrema es el caso del Reino del Norte o Samaria, que estaba representado por Efraín. El profeta Oseas escribió en Oseas 2:13: y la castigaré por los días en que incenciaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Está hablando aquí de las amantes espirituales, Baal, culto idolátrico. Ahora, ¿qué tan serio podría ser que el linaje de donde saldría el Mesías estuviera contaminados con adoradores que sirvieran a otros dioses y hayan abandonado a Jehová, como lo había hecho Taré y algunos de sus descendientes? Como sabemos, toda familia aquí en la tierra puede tener un primogénito como ser humano, primer hijo, o el hijo más exaltado de esa familia. Sin embargo, el descendiente de la mujer de Génesis 3:15, es decir, el Mesías, de donde saldría el Mesías, tenía que nacer de una familia de los hijos fieles de Dios, de aquellos que representan al pueblo fiel de Dios. Lucas 1:38 dice que Adán era hijo de Dios. Adán es el primer hombre fiel que Dios crea en este mundo, que existió en este planeta. Adán es el primogénito de Dios y es el rey de la tierra.
De él surge toda raza humana, incluyendo a Eva. Dios crea a Eva de Adán. De una sangre surge todo. Es que todos estamos incluidos en Adán. Él es la semilla o la fuente donde Jehová Dios crea a Eva y nos crea a todos nosotros. Así se lo revisa Génesis capítulo 2. Esto quiere decir que todos estamos incluidos en Adán. Él nos representa a todos como el rey de la tierra y como nuestro representante ante el universo. Pero Adán perdió su dominio al pecar y rebelarse contra Jehová Dios, y fue necesario utilizar un sustituto para rescatarnos y restaurarnos a nuestra posición original antes del pecado, según Génesis 3:21, que es el Cordero. Dios prometió, ¿qué cosa? Un segundo Adán, un sustituto, representando un símbolo con un cordero, cuando lo cubrió la desnudez de ellos con las pieles de animales. Pero de los descendientes de la mujer fieles iba a salir ¿qué? El descendiente. Con el pecado de Adán nos damos cuenta que el primogénito no necesariamente tiene que ser el primer hijo, porque ahora Adán y su descendiente tienen que esperar un segundo primogénito perfecto que lo rescate. En un primer intento, cuando nació Caín, su primogénito, Eva dijo en Génesis 4:1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, es decir, tengo al hombre, al descendiente que Dios estaba diciendo que venía. Sin embargo, sabemos que a través de la historia de Caín y Abel, que Caín mató a su hermano y se descalificó. Ya no podía representar. ¿Por qué? Por el pecado. Caín, por su desobediencia, no fue idóneo como el primogénito, aunque era el primero, sino que se eligió a un sustituto, que es lo que significa Set en hebreo. Génesis 5:1-5 dice que este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set, que significa sustituto. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Adán, que vivió 930 años y murió. Si ustedes notan en la genealogía del Génesis y en la Biblia, se presenta que el papá tiene los hijos, nace el primogénito, después tiene hijos e hijas, y después ¿qué pasa? Muere. Pero cuando nosotros notamos aquí, el autor de Génesis pone un comentario antes de comenzar el relato, y habla un poquito de Adán. El autor de Génesis, al escribir que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su semejanza, pero no menciona su imagen. Cuando en Génesis 1 dice que Dios lo creó al hombre a imagen y semejanza. Sin embargo, en el capítulo 5 solamente dice que lo creó a su semejanza. Implica que lo que va a narrar sobre el hombre llamado Adán contiene algo que no traía cuando fue creado. Adán perdió la inmortalidad condicional o naturaleza espiritual. Por eso solo menciona una sola característica al mencionarlo aquí. Mientras que con Dios, pues se admite que existe un cambio en Adán en relación con Dios cuando lo compara con su hijo Set. Dice el versículo que Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Es decir, un hijo caído y con una naturaleza pecaminosa como la que ya tenía Adán después del pecado. De Adán no se puede decir que era semejante a imagen y semejanza de Dios, porque ya que era un hombre como caído. En Set nos damos cuenta que el primogénito no necesariamente tiene que ser el primero, sino el hombre espiritual. Por cuanto menciona que Set está representando al primogénito corporativo de toda la humanidad, porque de ese primogénito corporativo es que vendría aquí en el Salvador. Está indicando que su descendiente y los otros hijos de Adán saldrían el Mesías. Porque como leímos, Adán luego de Set tuvo hijos e hijas, pero esos hijos e hijas, de ellos no vendría el Mesías. ¿Sino de qué? De este en particular, Set, el obediente. Y eso iba a pasar igual con todos los otros descendientes de los primogénitos que continuaran. Pero solo uno de sus hijos es el primogénito corporativo de donde procede el Mesías.
aunque hay muchos primogénitos por familia, hay uno que es el corporativo. Y aquí en Génesis 5 menciona esos nombres. Matusalén, Enoc, etc. Noé. Hemos dicho que el primogénito corporativo de la humanidad surge de la descendencia de Set. También hemos dicho que no tiene que ser el primero, como ya notamos, sino el hijo más íntegro y anegado hacia la fe. Otra cosa a notar en la genealogía es que cuando el autor coloca otros detalles es porque ha pasado algo, como en el caso de Enoc, que dice que Dios se lo llevó. Génesis 5:24, pasó algo, ¿cierto? Cuando nace Noé, Moisés injerta un comentario sobre la misión de Noé y el significado de su nombre. Los otros nombres no hacen eso. Y aquí encontramos otro detalle. Por ejemplo, Génesis 5:28 y 29. Dice, vivió la vez 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Eso está hablando de ¿qué? Del diluvio y del castigo que Dios iba a hacer sobre los hombres desobedientes. Es decir, que para el tiempo del diluvio, usted nota que aquí el relato, cuando termina Génesis 5, al final, se para de golpe. Para el tiempo próximo al diluvio, los que habían confiado fielmente en la promesa del Mesías Redentor, la gran mayoría habían muerto. 5 años antes del diluvio había muerto Lamed, padre de Noé, y Matusalén murió en el mismo año del diluvio. Noé y su esposa y la esposa de sus hijos fueron los únicos que entraron en el arca. Génesis 6, 1 y 2 narra por qué ocurrió el diluvio. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La mezcla de los hijos de Dios que adoraban al Creador del cielo y la tierra, con los hijos de los hombres que adoraban a otros dioses y que no servían ni adoraban a Jehová, destruyó la iglesia cristiana, la iglesia mesiánica, porque esperaban al Mesías. Hoy diríamos la iglesia cristiana, pero ellos eran la iglesia mesiánica, porque esperaban ¿a quién? Al Mesías. De modo que toda la humanidad se corrompió, solamente Noé halló gracia ante los ojos de Dios, según dice Génesis capítulo 6, versículo 8. Es decir, que el primogénito corporativo de la humanidad no debe mezclarse con los incrédulos, porque destruiría la genealogía del pueblo fiel de Dios. Por eso Abraham, cuando le tocó buscar la esposa a Isaac, mandó a donde su familia, descendiente de quién, de Set, para que se casara con quién, con su hijo. Génesis capítulo 24, usted puede revisar eso en su casa. Además, podemos asegurar que Isaac no fue el primer hijo de Abraham, sino que también tenía un segundo hijo. ¿Cómo se llamó? Ismael, el de la esclava, pero la esclava que no era, no representaba, porque no era el hijo de la promesa ni de la fe, fue el hijo del pecado. En cambio, aquí encontramos que Isaac es el hijo espiritual de Abraham por la fe. Cuando ya no se podía reproducir, Dios le dio un hijo, dice allí también Josué. Y usted puede entender estos conceptos en los libros de Romanos y Gálatas, habla de eso. Usted puede revisar eso en su casa. Génesis 5:32 concluye: siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Y ahí termina el relato. Lo que está indicando aquí es que aquí va a pasar algo. ¿Y ustedes saben qué fue lo que pasó? El diluvio. Porque si la genealogía fuera seguida, deberían hacer entonces inmediatamente ¿qué cosa? El Mesías. Y aquí no ocurrió. Por lo tanto, hay un problema en esta genealogía. Aquí hay algo, porque la genealogía concluyó de repente con los 3 hijos de Noé y no da más detalle. Nosotros sabemos qué fue lo que pasó. Pasó el diluvio y destruyó el mundo incrédulo antediluviano que no creyó en Dios, y murieron todos esos mesiánicos incrédulos junto con los hijos de los hombres, porque habían negado a Dios y habían negado la fe. Sin embargo, creemos que también hombres y fieles de Dios que murieron antes del diluvio fueron salvos. Pero la gran mayoría, como que aquí, solamente Noé y su familia, que pasó al otro lado del río, o del otro lado del diluvio. Cuando Isaac y Rebeca quisieron que Jacob se casara, le enviaron a Harán, donde habitaban los descendientes de Sem.
El motivo que dan es que no quieren que Jacob, el primogénito de Isaac, se mezcle con los cananeos, idólatras y adoradores de dioses que hacían sacrificios humanos. Génesis 27:46 dice: y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed, o sí, de los hititas. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como esta, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Es decir, destruiría la herencia familiar. El primogénito corporativo fiel a Jehová Dios tiene la potestad y el deber de transmitir la historia del pueblo de Dios al contársela a sus hijos. ¿Saben por qué muchas familias se pierden? Porque han dejado de contarle la historia del pueblo de Dios a sus hijos. No están haciendo el culto familiar, no están enseñándole los principios y lo que Dios ha hecho por su pueblo. Y lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, y le dirás a tus hijos ¿dónde? Cuando se levanten, cuando se acuesten, al caminar, en los postes, por todos lados, enséñale la verdad. Pero si no le hacemos, están buscando grama en otro lugar que no es la casa de Dios. Están buscando a otros dioses. Por eso el primogénito tenía esa responsabilidad de contarle y además tenía la misma autoridad de otorgar por Dios y transferir la primogenitura a través de la bendición que hace a su hijo primogénito. Es decir, un primogénito que ya fue elegido tiene la autoridad otorgada por Dios para transferir ¿qué cosa? La primogenitura a través de la bendición a su próximo hijo. Génesis 9, 24 al 17, dice que despertó Noé de su embriaguez y supo de lo que le había hecho su hijo. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será de sus hermanos. Dijo: mas bendito por Jehová Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Como ustedes pueden notar aquí, en esta bendición que hace el primogénito de Dios, que Noé, a su primogénito, que es el otro Sem, a Sem le da todo el dominio y todo el poder sobre sus hermanos y sobre toda la tierra. Porque Sem es el primogénito fiel de Noé. Entonces, esta bendición de Sem es quien recibió poder y sus hermanos están bajo su dominio. La primogenitura, como hemos visto, no solo es ser hijo fiel, también es ser determinado exclusivamente por la bendición del Padre primogénito a su hijo primogénito, al hijo más exaltado. Quiero, hermano, antes de concluir, tomar unos minutos porque quiero que usted se lleve este mensaje a su casa. Esto es importante que usted capte este mensaje. Y cuando Jacob adoptó a Efraín y a Manasés de los hijos de José, que José fue su primogénito, colocó la mano derecha sobre Efraín y la izquierda sobre Manasés, siendo Manasés el mayor y Efraín el menor. Y José se oponía a esto, y usted puede verificar eso en Génesis capítulo 48. Allí lo adoptó como sus hijos, los hijos de Jacob, de José. Volviendo a Taré, en relación a Abraham, a quien Jehová Dios le habló que saliera de Ur de los Caldeos. Taré, aunque salió junto con Abraham hacia Canaán como jefe de la tribu, no permitía que Abraham tuviera control sobre toda la tribu. Por lo tanto, Abraham estaba limitado. Y aunque Taré fue seleccionado por Nacor, su padre, como el primogénito corporativo de la humanidad, había abandonado a Jehová después de la muerte de su padre Nacor. Porque Taré tenía un hijo que se llamaba Nacor, pero el papá de Taré también se llamaba Nacor. Entonces, como su padre había muerto, ya no había forma de transferir la primogenitura. Entonces, ahí Dios se había quedado sin ¿quién? Sin descendiente. ¿A quién transmitir la herencia? Aunque Abraham está siguiendo al Señor, no ha recibido ¿qué cosa? La bendición de su papá. ¿Por qué? Porque no servía Taré como sustituto, no servía como primogénito, porque estaba adorando ¿a quién? A otros dioses. Y aunque viniera a bendecir a Abraham, esa bendición ¿cómo iba a ser? Inútil. Usted estando en el mundo no puede bendecir a un hijo de Jehová, porque eso no funciona. Él había mandado a Jehová, porque Taré se había descalificado a sí mismo al tener dioses extraños, y debido a que esto no puede transmitir la primogenitura.
Por eso, hermano, el relato solo se menciona a sus hijos y esposa cuando concluye de Génesis capítulo 11. El contexto de Génesis 11 está hablando de la división de este mundo cuando pecaron la torre de Babel. Y también está hablando al finalizar el capítulo que los descendientes de Sem también habían abandonado a ¿quién? A Jehová. Y solamente Abraham había quedado. Solamente Dios se había quedado con Abraham, el hombre fiel de Dios. Dios se quedó con Abraham. Muchos de nosotros estamos negando a Dios. Ellos cayeron en la confusión. Solamente Abraham. Debido a que Taré falló, Dios se vio en la necesidad de rehacer un nuevo pacto con Abraham. Y también tuvo que transmitirle la bendición. Dios fue el que bendijo a Abraham. Por cuanto ya Taré no podía bendecir. Como consecuencia que Taré no lo hizo y violó el pacto de la primogenitura al adorar otros dioses e ídolos. Él quedó descalificado. Y como dije anteriormente, si lo hubiera hecho, tampoco hubiese tenido valor. Porque era un adorador de ídolos y de dioses extraños. Hermanos, yo le dije los otros días que los hebreos son los que están del otro lado del río, los que han cruzado el río, los que se han mojado. Por eso es que vemos que los hijos de Dios, Dios le tiene el río de la vida, donde se bañó Adán, Noé, Sem. Por la fe cruzaron las aguas y trascendieron. Abraham es uno de aquellos que se proclamaron como los del otro lado del río. Yo concluyo que no solo cruzaron el Tigre y el Éufrates, cruzaron por fe la puerta del Edén, hermano. Eso fue lo que pasó. Estos hombres trascendieron porque creyeron en el Señor, el Dios que lo estaba mirando, porque su patria no era aquí en esta tierra, como dice Hebreo, estaba allá en la patria nueva. Ezequiel en su libro describe esta visión. Ezequiel también pasó en una visión, pero Taré no cruzó el río. Se quedó Taré al otro lado del río. Abraham estaba de este lado del río y Dios lo había llevado a Canaán, dice, pero Taré se quedó a mitad del camino. Se quedaron del otro lado del río. Taré representa a aquellos hijos que abandonaron a Jehová Dios, que se quedaron al otro lado del río, creyeron, eran mesiánicos, pero dejaron al Mesías. Buscaron otros dioses, se complacieron a sí mismos. Son aquellos que no cruzaron, se quedaron en el mundo y sus placeres y sus dioses y encantos y adornitos innecesarios como las joyas, como menciona aquí el caso de la idolatría. Y las joyas idolátricas, porque esas joyas idolátricas también se ilustran en Apocalipsis 17, cuando usted ve la ramera que está llena de idolatría y de joyas. En cambio, la mujer de Apocalipsis 12 lo que tiene es el sol de justicia, Cristo Jesús, y 12 estrellas que representan al pueblo elegido de Dios. Está adornada con la ternura y la hermosura que Dios ha colocado en este mundo, no con cosas materiales. Está adornada con la justicia de Jesucristo. Lo que Dios saca del agua son aquellos hebreos que están depositando su fe en Dios. Dios los ha salvado del agua y los ha cruzado, y ha sacado del agua y los ha cruzado de muerte a vida. Hermanos míos, los hebreos espirituales son aquellos que han nacido de nuevo al sumergirse en el agua y morir al yo, para resucitar junto con Cristo como una nueva criatura que soportará la prueba de fuego, como nuestro hebreo Abraham, nuestro hebreo preferido, que soportó la prueba y Dios lo llamó su amigo. Hermanos míos, esperamos que en esta mañana, o ya esta tarde, bueno, todavía es la mañana, tú al salir de aquí, reflexione. La palabra de Dios no está para usarse como torpedo contra ninguno de los hermanos que están aquí. El propósito de la palabra de Dios es que si tú estás equivocado en un punto de vista y te diste cuenta que descubriste una verdad, abandona ese error y entrégate al Señor de corazón. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Nosotros estamos aquí para reconocer que solamente Dios es grande y nosotros tenemos que hacer lo que Dios realmente nos dice en su palabra. Y si seguimos su palabra y creemos en su palabra, Él nos hará victoriosos. Así como hizo victorioso a Abraham, a Isaac y a Jacob, a Noé, a Taré, pero a nosotros.
que están en las escrituras que triunfaron con Matusalén, que esperó todos esos años vivos, 969 años, sabiendo que venía un diluvio. Sin embargo, Dios le dio total. Y Abraham nació en el año 400, el hombre más viejo y más famoso. Abraham tuvo que haber oído de la boca de Sem la palabra de Dios, que le contó las historias de la salvación. Cuéntale las historias de la salvación a tus hijos. No dejen que se te pierdan, que se mezclen con este mundo pagano y perdido. Entrégate al Señor y que Dios te bendiga. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque hemos venido a tu casa a reconocerte, a honrarte, a humillarnos ante ti y a pedirte perdón por todas nuestras idolatrías y nuestro orgullo, y humillarnos, oh Señor, ante tu presencia y reconocer que solamente contigo somos victoriosos, Señor. Entregamos, Señor, nuestra voluntad para que tú hagas de nosotros una obra de arte que glorifique ante el universo de que somos tus hijos, y nos perdone porque si hemos andado errado, equivocado, porque nos equivocamos constantemente. Sin embargo, cuando tenemos a Cristo en el corazón, podemos decir junto con Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino el que vive ahora es Cristo en mí y me hace victorioso. Que Dios nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén.